Cargo es José Oporto, director general de la Dirección General de Electricidad del Ministerio de Energía y Minas del Perú. Con los panelistas, Juan Paredes, en representación del jefe de la División de Energía del Banco Interamericano de Desarrollo, Aniela Descalzi, gerente general para Atlántico Energía de Brasil, José Torón, responsable regional de programas IRENA, Roberto Santibáñez, abogado especialista en regulación y transacciones comerciales y financieras de la industria eléctrica, Socio Santibáñez Abogados, y Jaime Mendoza Gacón, gerente de regulación tarifaria del organismo supervisor de la inversión de energía y minería del Perú, OSINERMIN. Muy buenas tardes. Muchas gracias a los organizadores de este evento por la invitación. Acá estamos frente a expertos sobre el tema de energías renovables y en el tema, sobre todo en el tema eléctrico. Como bien sabemos, las interconexiones facilitan la economía energética en la región. Las primeras interconexiones que sucedieron en esta región se dieron hace décadas con la central Salto Grande, una interconexión entre Uruguay y Argentina, y posteriormente vino Itaipú, la central más grande en ese momento, 14.000 megavatios, y posibilitó la interconexión entre Paraguay y Brasil. En todo ese contexto han surgido las energías renovables y los países cada vez se interconectan más, quieren estar más ligados por un tema de complementariedad, ya sea complementariedad en el tema hidrológico, complementariedad en el tema de horarios y diferentes usos de energía. Entonces, la gran pregunta, o una de las preguntas que vamos a realizar ahora para dar inicio a esta conversación, quisiéramos que nuestros nuestros panelistas nos digan con qué infraestructura de interconexión eléctrica cuenta toda América y cuál es el rol de las renovables en este proceso. Empezaríamos, no sé, por Roberto, por favor. Oh, perdón, por las damas. Ok. Sí, adelante. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Respondiendo a la primera pregunta de infraestructura en la región, me gustaría partir por las líneas que tiene Brasil. ¿Se está escuchando bien? Brasil cuenta con 3 líneas, en verdad son 4. Son 3 líneas importantes que tiene, que es justamente la que mencionaste tú de Itaipú, que tiene una capacidad de 6.300 megawatts y que exporta energía para Paraguay, ¿ya? Tiene una línea de 2 gigawatts de capacidad que va hacia Argentina, esa línea importa energía de Argentina. Tiene otra línea de transmisión que va a Uruguay, de capacidad de 500 megawatts, ¿ya? Y tiene una línea en el norte de Brasil, que es un estado aislado, porque el sistema eléctrico brasilero se subdivide en 4 sistemas. Tiene un sistema en el nordeste, ya en el norte, en el sur y sudeste centroeste. Y muy en el norte tiene un estado que se llama Roraima, que está aislado del sistema interligado nacional, que está totalmente interconectado. Y ese estado de Roraima está interconectado con Venezuela a través de otra línea de transmisión. En ese sentido, las líneas de transmisión de Itaipú es una línea de transmisión con un contrato. Digamos que hay una venta de energía implícita dentro de esa línea. Pero la línea, por ejemplo, que va a Argentina, es una línea que prácticamente no tiene uso. Y es una línea de 2 gigawatts. Entonces, no hay un contrato de energía asociado, no hay, y bueno, pertenece a la red básica brasilera, bueno, ahí son tecnicismos de la regulación brasilera, pero prácticamente esa línea se utilizó, la única vez que utilizó su capacidad máxima fue el año 2001, cuando Brasil tuvo racionamiento eléctrico. Bueno, continuando con la región, yo no me sé todas las líneas, ¿ok? Pero Chile
tiene una interconexión con Argentina a través de una línea privada que va desde Salta, entiendo, al desierto de Atacama, que tiene una capacidad de 700 megawatts, y una línea de 345 kilovolts. Y entiendo también que Uruguay está conectado con, además de Argentina y Brasil, sí, esa ya la mencioné. ¿Tiene otra más? Uruguay y Argentina puede ser. ¿Alguien más aquí quiere complementar mi respuesta? ¿Están todas? Bueno, esas son las... Ahora, a tu segunda pregunta, lo de las energías renovables. Es interesante de tu pregunta porque las matrices electroenergéticas que tenemos en Latinoamérica básicamente son hidrotérmicas, en el sentido de que son en su mayoría energía hidroeléctrica. En el caso de Brasil, que bueno, la capacidad instalable del sistema eléctrico brasilero es de 160.000 megawatts y tiene un 71% de energía hidroeléctrica. Y hoy día, por efectos de cambio climático, ¿ya? Y bueno, sequías y disminución de lluvias, aumento de temperaturas máximas, aumento de temperaturas medias y bueno, y varios fenómenos que están aconteciendo con este climate change. Las matrices electroenergéticas en la región están transitando a tener menos hidroelectricidad y mayor cantidad de energía renovable no convencional, lo que es eólico, solar, biomasa. Entonces, si tú me preguntas cuál es el rol de las energías renovables en referencia a una interconexión regional, a mí me gustaría decir de que existe complementariedad y bueno, voy a mencionar el gráfico que está justamente en la foto, que hay una complementariedad entre Brasil, Chile y Argentina. En cuanto a el viento que hay en Argentina o la capacidad eólica de Argentina, junto con la hidroelectricidad de Brasil y la energía solar, en Chile son complementarias en su oferta de energía. También existe complementariedad, yo lo llamo estacionalidad. Por ejemplo, en el sudeste brasileño, en el sistema del sudeste, resulta que en la época que no hay lluvias, que hay sequía, está la cosecha de bagazo de cana, que sería el sugarcane, y con lo que producen ellos biomasa. Entonces, estacionalmente, la biomasa se complementa con la hidroelectricidad en un estado. Entonces, efectivamente, las energías renovables son complementares, son estacionales, y la interconexión, además, bueno, de tener efectos sistémicos importantes, ayuda a tener una eficiencia de estos recursos naturales. No sé si alguien quiere complementar. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasaríamos con José. A ver qué nos puedes comentar. Bueno, para complementar, creo que fue bastante elaborada la respuesta. No, al contrario. Pero a mí me gustaría, mencionabas que cuál es el rol, las interconexiones y el rol de las renovables en general en Latinoamérica. Y pues hablando de Centroamérica, existe ahí no solo líneas de transmisión locales para cada país, sino también ya existe lo que es la línea de transmisión para todo Centroamérica, en la cual los países ya están interconectados, a diferencia de lo que sucede en Sudamérica. Claro, la magnitud, las distancias son muy diferentes. Ha sido más sencillo interconectar la interconexión de los países de Centroamérica por distintas razones, pero es un ejemplo bien importante que eventualmente podría seguir también los países de Sudamérica, ¿no? Las energías renovables en este caso son muy importantes. Efectivamente están, como mencionaba Daniela, están ayudando a diversificar la matriz energética en todos los países. Llega un punto en el que también el poder, el generar electricidad a través de recursos hídricos ya no es suficiente, y la integración de tecnologías eólicas y solares, la biomasa, la geotermia, es importante para la matriz energética de cualquier país.
Entonces, esta línea de transmisión que existe ahora en Centroamérica, a esta línea se están integrando nuevos proyectos de energía, de energías renovables, nuevos proyectos eólicos, nuevos proyectos solares, pues porque la capacidad en estos países, el potencial que tienen para explotar estos recursos es inmenso. Entonces, es la manera de seguir creciendo, de seguir generando mayores cantidades de energía que eventualmente pueden ser consumidas también por el desarrollo de otros sectores del usuario final. Dime, una pregunta, ¿la interconexión entre Centroamérica y Sudamérica está prevista? Está prevista. El problema es que, bueno, aquí todo tendría que ir a través de Colombia, ¿no? De entrada. Pero aquí creo que el primer tema sería la interconexión entre países, ya una integración de todo el continente. Me parece que existen los planes y demás, pero los países ahorita no se ha encontrado un punto en el que todos tengan este mismo interés, en el momento para que todos jalen hacia ese lado de tener una integración de las líneas de transmisión. Entonces, pues se puede decir que está previsto, pero lejos de suceder todavía. Pero tú lo ves eso en un mediano plazo, largo plazo. No sé, Daniela, ¿qué opinas? Gracias. Mira, yo creo que sistémicamente o técnicamente podemos interconectar el mundo entero, ¿ya? Ahora, la región de Latinoamérica en particular tiene una inestabilidad política importante. Sabemos lo que acontece hoy día en Chile, Argentina, bueno, Bolivia, bueno, en realidad yo creo que Venezuela, etcétera, Ecuador, bueno, entonces tenemos una estabilidad política que nos impide un poco estar nosotros interconectados con nuestros vecinos, Entonces, interconectar la región completa es algo que sistémicamente y técnicamente es factible. Ahora, de que nosotros tengamos estudios, sí, hay muchos estudios de que sí, y yo creo que la misma ISA tiene algunas publicaciones al respecto, que es una transmisora colombiana que está en muchos países de Latinoamérica. Pero el problema es político, efectivamente. Y si no hay como región o como continente, como lo que tiene Europa, que es un acuerdo de seguridad energética que va más allá de los conflictos políticos internos que podamos tener, yo veo que es posible. Ahora, si saco la bola de cristal y te digo en el corto plazo, en el largo plazo, yo lo veo muy en el largo plazo. Ya, muchas gracias. Roberto, no sé sí, sobre lo mismo. Opiniones, comentarios. Efectivamente sería el mundo ideal el lograr la interconexión del mundo, incluso de Sudamérica. De hecho, la complementariedad, además, la interconexión permitiría la maximización de la explotación de los recursos renovables en la medida que no estarían limitados necesariamente a los requerimientos del país específico donde están. Ponemos como ejemplo lo que ocurre en el Perú hoy día, que tiene una situación de sobreoferta de capacidad eficiente. Y eso claramente tira los precios abajo y eso, retrasa el pipeline de desarrollo de proyectos renovables. Sin embargo, si hubieran interconexiones, eso, digamos, el universo o el mercado potencial sería de tal tamaño que podrían desarrollarse estos proyectos. Ahora, la dificultad no solamente es política, sino también hay muchos costos encallados, creo que lo llaman stranded costs, en todos los países que tienen las decisiones que han venido tomando individualmente y que pueden diferir la ejecución de un sueño o de un objetivo como este. Yo recuerdo que me encargaron la negociación de la primera importación de electricidad que hizo el Perú en la interconexión que tiene con Ecuador. Es una interconexión que se usa muy poco. Tiene una capacidad térmica probablemente 150 megas. Jaime, de repente tú me corriges, pero creo que los intercambios nunca han pasado de 60 o 70 por razones operativas y de estabilidad. Es más, cuando Perú le vende a Ecuador, desacoplan el sur de Ecuador y se queda pegado al Perú.
y al revés es cuando Perú le compra. Es la misma frecuencia. No, bueno, no. Más bien, tienen que desacoplar para sincronizar la parte norte del Perú y sincronizarla con el Ecuador. Y no hay reglas, efectivamente. Sin embargo, la necesidad es una buena maestra y siempre se han logrado cerrar los acuerdos horas antes de que comiencen las circunstancias que requerían estos intercambios, y por lo general han sido intercambios de capacidades de reserva y han sido a precios altísimos, 190, 250 dólares, porque eran más bien máquinas de reserva o del Ecuador o del Perú las que habían atendido una situación de urgencia que había ocasionado esto. Pero mirándolo, y solo para quienes, digamos, los peruanos que estén acá y que operen en el sector eléctrico se puedan hacer una idea, o sea, no hay pues una metodología para importar. Entonces lo que tuvo que hacer la distribuidora en el norte del Perú fue, primero, pedir autorización al ministerio, porque es una empresa del Estado. Del otro lado fue Selec, que tuvo una autorización del Cenelec en Ecuador para venderle. Y listo, pónganse de acuerdo. Entonces, básicamente era una regla de, digamos, en el Perú además teníamos en esa época, esto estaba hablando del 2011, la idealización de precios, o sea, no existían restricciones de transmisión, no existían restricciones de transporte de gas, los costos marginales no reflejaban la realidad de escasez que había en el Perú en ese momento, pero eso además sí permitió que los sobrecostos de comprar energía a 190 dólares puedan ser trasladados a un mecanismo tarifario para que los subsidie todo el Perú. Pero hubo que modelar, con la participación del Comité de Operación Económica del Sistema, una central virtual en el primer nodo de la norte del Perú, que era Zorritos en ese momento, para hacer la inyección. Y se logró, duró, creo que se intercambiaron 5 gigas, nada más, 5 gigavatios hora, y listo. Pero si uno se pone a pensar que hay mucho trabajo por hacer, porque el costo transaccional de una compra de 5 gigavatios fue enorme. Fue enorme. Tuvo ministros de Estado involucrados, comité de operación, buscar, no decir los costos legales de la negociación. El tema es los fees, los legal fees y los viajes y las cosas y demás. Entonces, a lo que voy es que de repente falta voluntad, y los espacios y los espacios donde debieran discutirse esto son justamente los acuerdos de integración. Los acuerdos de comercio también podrían ser buenos espacios para lograr establecer los frameworks para desarrollar mecanismos que hagan expeditivo eso. Porque claramente entre el Perú y el Ecuador hay complementariedad, incluso en el ciclo hidrológico. O sea, el periodo de estiaje del Perú coincide con el de avenida del Ecuador y viceversa, lo cual es buenísimo. Sin embargo, eso lo vengo escuchando yo desde que empecé a trabajar en esta industria hace 25 años, y hasta ahora no, y se hizo la interconexión pensando en eso, pero solo ha servido para digamos, salvar problemas y urgencias. Entonces, es muy complejo, es un elefante que habrá que comérselo por cucharitas, pero pensaría yo que lo principal es aprovechar marcos de integración para lograr plataformas de intercambio más estables. La integración del mercado sí es muy utópica, hay demasiados costos encallados, o sea, la tarifa en el Perú es barato en el precio spot, pero los costos de red y otros costos asociados a inversiones que se han hecho son muy altas, y claramente no sería políticamente correcto que si exportáramos electricidad a 12 o 14 dólares el megavatio hora hoy día es porque estaríamos subsidiando también, o todos los peruanos estarían subsidiando la venta a otro país, al Ecuador, por ejemplo. Y eso no sería políticamente correcto. En todo caso, yo no conozco cuál es la situación de la regulación particular en los vecinos, en Bolivia, en Chile sí, bueno, es más parecida que el Perú o en Ecuador, pero llegar a un nivel como el de Europa, donde pueden haber intercambios comerciales en tiempo real, y tienes despachos centralizados en múltiples países o en unas bolsas o en Norteamérica, va a ser bastante más difícil. Sin embargo, para el desarrollo de renovables sí es una gran oportunidad por la complementariedad y por el hecho de que tenemos también, por ejemplo, en el Perú, una capacidad térmica bastante importante,
que puede servir de flexibilidad para el desarrollo de energías no gestionables, como son eólica y solar. O sea, no sé, Jaime, ¿cuánto es el parque térmico peruano? Es cerca de 3.000, no, mucho más. El térmico, sí, pero los ciclos combinados nomás son más de... Ah, de todo. No, con gas sí, pues con gas pueden ser 5.000. Okay. Y bueno, y me quiten el micro si no sigo hablando. No, ¿podrías pasarle a Juan, por favor? Creo que funciona este micrófono o necesito este. Bueno, voy a utilizar este micrófono. Me gustaría dar un paso atrás y poner en contexto y explicar un poco el rol de la banca multilateral, en este caso del BID, en estos procesos de integración regional eléctrica. Como ya se comentaba anteriormente, estos son procesos de largo aliento, de largo alcance. Ahora creo que ya no lo necesita. Son procesos que tardan de los ciclos políticos y ese ha sido básicamente nuestro rol como organismo multilateral, de facilitar ese diálogo independientemente de quién esté en un gobierno en particular, facilitar financiando, por ejemplo, los estudios técnicos, los estudios de armonización regulatoria, porque el primer paso es crear las reglas para estos intercambios de electricidad transfronterizos que no son nada fáciles, de acuerdo a los distintos marcos regulatorios, marcos legales que existan en cada país. Así que un proceso como el que acompañamos en Centroamérica con el sistema del CIEPAC tardó más de 20-25 años en conformarse, en consolidarse, y hasta el 2015-2016 se pudieron de una forma ya consistente tener los primeros intercambios de electricidad entre los países. Así que este es un proceso muy largo y de esta misma manera estamos apoyando otros sistemas de integración regional, por ejemplo el CINEA, los países andinos, del cual Perú hace parte, también Arco Norte y ahora CIESUR en el cono sur en Sudamérica. Pero lo primero también es evaluar cuáles son los beneficios y costos de la integración. Hace un par de años hicimos un estudio bastante interesante que estaba en la nueva participación en las energías renovables. El estudio se denominó la Red Futuro, está la publicación en nuestra página web. Y esta primera imagen corresponde a ese estudio porque quería cuantificar un poco los costos de la integración. Entonces teníamos básicamente 3 escenarios y lo que tenemos aquí son las inversiones del 2016 al 2030, cuánto cuesta básicamente operar un sistema interconectado en toda Latinoamérica. Era la primera vez que hacíamos un ejercicio de ver cuánto costaba operar un sistema que estuviera fuera desde México hasta Argentina, Brasil, Chile, integrado con un despacho unificado. Y básicamente lo que tenemos acá es unos costos que se incrementan porque cada vez hay una mayor demanda. En el 2016, como se puede observar, hay unos costos operacionales, que es la zona naranja, hay unas inversiones en infraestructura que hay que hacer en infraestructura de generación, corresponden a la zona amarilla, y hay unas inversiones que hay que hacer en infraestructura de transmisión. Y comparativamente son bastante pequeñas en este escenario que le denominamos base. Esas inversiones son la zona negra que se ve un poco en la parte superior de la gráfica. En un segundo escenario, el que le denominamos más renovables, o RE+, en este caso, podemos observar un gran cambio. Este básicamente es cuando los países en sus planes de expansión, de generación, tienen muchos más renovables, dándole cabida a ese potencial que todos en la región tenemos. Cada país en Latinoamérica tiene un potencial solar y eólico que puede cubrir todas sus necesidades energéticas. Obviamente no es la idea de que solamente un país sea 100% solar o eólico, pero que tenga un mix variado para aprovechar estas tecnologías. Entonces, en este segundo escenario ya se ve una característica importante, y es que los costos operacionales bajan
precisamente porque la tecnología, el combustible de las energías renovables es el sol, es el viento, es el calor de la tierra y su costo es cero, o sea, es gratis, no tiene un costo como es el diésel, como es el petróleo, como es el gas natural. Entonces, esta zona, perdón, ahí, esta zona naranja es los costos operacionales que son mucho menores en este escenario de más renovables, ¿no? Y la zona un poco más oscura, la negra, implica un poco más de transmisión regional, pero no tanto, y proporcionalmente es muy poco comparado con el resto de costos. Y la zona amarilla es un poco más grande, ¿por qué? Porque hay unas necesidades mayores de inversión, por ejemplo, en capacidad instalada de generación renovable, tanto solar como eólica. Y este segundo escenario, el de más renovables, en general es más económico que el escenario que tiene menos renovables. Básicamente, ¿por qué? Porque las energías renovables son muy competitivas en nuestra región y dependen de fuentes que son básicamente gratis, tienen un costo cero. Y ahora, ¿cuál es el efecto de la interconexión? Y eso lo vemos en un tercer escenario que le llamamos renovables conectadas o renovables más interconexión. Y lo que hicimos aquí fue ver cuáles serían otras opciones de interconexión futura hacia el 2030. Por ejemplo, ese sistema del CIEPAC en Centroamérica, le estábamos agregando un segundo circuito y un tercer circuito, básicamente para que los países pudieran intercambiar más electricidad. También tuvimos en cuenta la interconexión Colombia-Panamá entre ese sistema del CIEPAC con Sudamérica, y vimos algunos refuerzos, por ejemplo, los que se estudiaron en el marco del CINEA. O sea, refuerzos entre Colombia y Ecuador, entre Ecuador y Perú, Perú y Chile. Y volvimos a correr el sistema y vimos básicamente cuánto costaba. Entonces, eso lo tenemos en esta tercera gráfica. Vemos que la zona negra es un poco mayor que en las otras dos porque hay unas mayores inversiones en infraestructura de interconexión o de refuerzo de esas infraestructuras ya existentes, pero de todas maneras, comparando con todo el costo del sistema, vemos que es bastante bajo. Y vemos también, tal vez en la imagen no se ve mucho, no se aprecia ese aspecto, pero la zona naranja es menor que en el escenario de más renovables. Y básicamente es por ese aspecto que se comentaba de la complementariedad. Y en esto de integración regional aplica mucho esta máxima de que hoy por ti, mañana por mí. Cuando viene el fenómeno del Niño y afecta a los sistemas que son bastante dependientes de la hidroelectricidad, como Colombia, como Ecuador, como Panamá, Venezuela, vemos que son complementarios estos regímenes con los que se pueden dar en Perú, en Brasil, en otros países. Y eso es lo que tenemos en la siguiente diapositiva, por favor. Y aquí lo que hicimos es un estudio reciente también, y aprovechando que estamos, y ya se mencionó la interconexión entre Ecuador y Perú, aquí vemos un poco cómo evolucionarían las matrices energéticas de estos dos países del 2017 al 2040. Un poco ampliamos en este nuevo estudio, ampliamos un poco el horizonte de planificación. Entonces, en el caso de Ecuador, que está a la izquierda, vemos que es una matriz basada bastante en el agua. También tiene un componente que tiene que ver con generación de derivados de petróleo. Y en el lado derecho tenemos la matriz eléctrica del Perú. Tiene un componente bastante importante en hidro también, en gas y otros combustibles. Y al 2040, con una expansión de mínimo costo, como trabajan estos modelos, hay una mayor penetración de energías renovables, especialmente la solar. Y la siguiente, por favor. Entonces, vimos cuál podía ser el efecto ahora en lo que es el tema más importante para la región, que es el cambio climático. Tanto Ecuador como Perú dependen un poco de energía hidroeléctrica. ¿Y qué pasaría en un mundo donde la temperatura aumenta mucho más? Hicimos el estudio para ver cómo afectaría este aumento de temperatura en la región. Y lo que se vio es que, en teoría, en algunas zonas de la región, en países que generan su electricidad por la cuenca del Pacífico, como Colombia, como Ecuador, el recurso hídrico disponible con un aumento de temperatura iba a ser mayor. Así que en teoría iba a haber mayor disponibilidad de recurso hídrico para
para generación hidroeléctrica. Pero especialmente la cuenca del Amazonas, la cuenca atlántica, sí va a ser afectada con una menor disponibilidad de agua en un mundo con un mayor aumento de temperatura. Así como países como Venezuela, como Bolivia, tendrían dificultades para explotar el recurso hidroeléctrico. Pero lo que vemos en esta gráfica básicamente es qué pasaría en un mundo donde hubiera una integración, en un mundo mucho más afectado por el cambio climático, mayores temperaturas, y lo que se describe aquí, cómo serían los intercambios de electricidad entre Ecuador y Perú a lo largo de 12 meses en el año 2040. Entonces, lo que tenemos, las barras azules, es un escenario de referencia. Aquí lo que vemos es que en una época, y como se comentaba anteriormente, hay una complementariedad muy buena entre los regímenes hídricos, entre Perú y el Ecuador. Si en Ecuador a principios del año hay una gran lluviosidad, esa energía, perdón, es al revés. En Perú, en los primeros meses del año, está exportando electricidad al Ecuador, cuando es una temporada seca allí. Pero alrededor de los meses, a partir de abril, mayo, junio, julio, lo que vemos es mayores exportaciones de Ecuador al Perú. Y esas exportaciones se amplifican en un escenario de mayor cambio climático. Aquí tenemos en el corto plazo, mediano plazo y largo plazo, qué pasaría si utilizamos un escenario del IPCC como el RCP 4.5. Y en la siguiente slide, básicamente es un calentamiento moderado, y si utilizamos un calentamiento mucho más agresivo, que está reflejado en estos escenarios con el RCP 8.5, lo que vemos es que estos intercambios se maximizan. Porque en el caso de Perú, por ejemplo, en esos meses, en la mitad del año, tal vez no estará del todo disponible ese recurso hídrico, pero en ese caso Ecuador tendrá mucho más agua que le podría exportar al Perú, solamente durante esos meses. Así que vemos aquí la integración regional como una medida de adaptación al cambio climático, y este es otro de los beneficios también agregados de estos procesos. Así que este es un estudio que ya estamos publicando junto con OLADE, va a estar en nuestra página web en esta semana. Vamos a hablar un poco más de ese estudio mañana en la sesión de hidroeléctricas, pero básicamente quería mostrar este efecto de la integración regional, y es algo que nos puede ayudar para poder combatir los efectos del cambio climático. Muchas gracias, Juan. Jaime, si pudieses complementar. Hola. Bueno, sí, aló. Yo tengo una presentación, no sé si lo pueden pasar, un poco para responder la pregunta local, ¿no? O sea, el tema local es y bueno, ¿qué está haciendo Perú en lo que es integración? En la siguiente podríamos ver que se ha trabajado bastante en esto, y no es fácil. Yo creo que todos los países saben que no es fácil integrarse con otro país, a menos que se lleguen acuerdos y armonización en los marcos regulatorios de ambos países, y que ambos tengan la intención de construir infraestructura, que es cara, para poder tener transacciones de energía entre estos países. Como pueden apreciar en esta lámina, la primera decisión que se tomó en la comunidad andina, que es la CAN, ¿no?, fue un marco regulatorio en el año 2002. Y esto de aquí, para tener una idea, funcionó solamente para dos países, Colombia y Ecuador, a pesar de haberlo signado 4 países en ese momento, incluido Perú y Bolivia. Pero posteriormente se han hecho ajustes a esto, y eso se dio cambiando a una decisión, la 720, en el año 2009, donde hubieron acuerdos de modificación de este marco regulatorio entre Colombia y Ecuador, debido a problemas como eran las rentas de congestión y también la discriminación de precios. ¿Qué significa discriminación de precios? De ahí viene si exportamos subsidios o no. Si nuestro precio es barato, porque producimos gas barato, se lo estamos también dando a Ecuador si es que tenemos interconexión. Y entonces aquí lo que se hizo fue, entre Colombia y Ecuador también tenía subsidios, sobre todo Ecuador, con los
con el petróleo, o sea, las centrales térmicas. Y entonces decidieron que las curvas de oferta y demanda que se construían entre ambos países antes de hacer un despacho no necesariamente reflejaban los precios del mercado interno. Es decir, se construían en base a una decisión, y esta decisión, si las curvas empataban, había transacción. Es decir, si uno quería comprar a un precio y el otro podía vender al mismo precio, bien. Y entonces ahí mejoraron este marco que tenían entre ellos. Después entró Perú en 2011, como bien señala Roberto, tal vez por emergencias, porque Perú tiene una línea de interconexión que no es plena, ya se mencionó, o sea, no se puede conectar sincrónicamente con Ecuador. Mal diseño en su momento, sí, y por lo tanto lo que teníamos era transacciones de emergencia, y para hacer oficiales esas transacciones de emergencia, entramos a la CAN con la decisión 757 a través de un marco diferente al que tenía Colombia y Ecuador, que eran transacciones entre países sin necesidad de contratos. En el caso de Perú eran contratos entre empresas con Ecuador, siendo Ecuador verticalmente integrada, con lo cual, lógicamente, Perú podía transaccionar con cualquiera de sus empresas, privadas o públicas, pero enfrentarse a un solo comprador y vendedor, que era Ecuador, de manera integrada. Y por ello es que se trabajó fuerte, 2011 al 2017, 6 años, para llegar a un acuerdo entre estos 4 países. Y ya tenemos una nueva decisión, la 816, que tiene un marco regulatorio que creo que va a satisfacer las transacciones en la región andina, y que lo que espera es una segunda etapa. La siguiente, por favor. En esta segunda etapa estamos trabajando justamente en los reglamentos. Y si ven que la decisión, o sea, la ley, el marco supranacional para estos países se dio en 2017, todavía no podemos entrar en operación con este marco. ¿Por qué? Porque faltan los reglamentos. Y los reglamentos se están trabajando entre los países. El reglamento de operaciones lo está haciendo Ecuador, el reglamento comercial lo está haciendo Colombia, y el reglamento del coordinador regional le ha tocado hacerlo a Perú. Y es decir, todo esto es un trabajo fuerte donde todos tienen que estar de acuerdo con estas normativas. Y finalmente esperamos, después de tanto trabajo, que a fines de este año podamos concretar ya estos reglamentos y podamos hacer transacciones. Esa sería la parte de armonización regulatoria. Si no estamos de acuerdo en el marco cómo vamos a transaccionar, no se puede hacer ningún intercambio. Siguiente. Acá podemos ver, por ejemplo, Colombia y Ecuador. Colombia y Ecuador ya tenían líneas que pueden apreciar ustedes entre ambos países en color verde en 220 kilovoltios. Sin embargo, hay un plan de incrementar esta interconexión entre ambos países con una línea en 500 kilovoltios de 800 MVA, ¿no?, que tendría mayor capacidad y que lógicamente permitiría hacer más transacciones, como parte de la nueva decisión de integración que tienen ambos países, ¿no? Y esto estaría costando 250 millones de dólares que cada país compartirá de acuerdo al tramo que le toca. Siguiente. Y acá nos toca a nosotros, Perú-Ecuador. Perú-Ecuador, como bien se dijo, tenía una línea de conexión asíncrona en 220 kilovoltios, 70 MVA máximo de capacidad, y que se daban transacciones en caso de que Perú vendiera a Ecuador. Ecuador desconectaba su último punto de su sistema eléctrico llamado Machala y se lo entregaba al Perú como último punto más allá de Zorritos Tumbes. Y entonces Machala se integraba al sistema eléctrico peruano y dejaba el sistema eléctrico ecuatoriano. Esa era la forma de venderle a Ecuador. Y cuando nos tocaba a nosotros comprar, entregábamos, entre comillas, Tumbes, desconectándolo de nuestro sistema y entregándolo como cola del sistema ecuatoriano. Claro, eso no es lo correcto, pero era la única forma de salvar la solución en ese entonces, dado que había riesgos de racionamiento, ya sea en Ecuador o en Perú, en esas situaciones, ¿no? Y lo que se está haciendo, lo que se debió hacer antes, pero que se está haciendo, es ya trabajar una línea de interconexión de 500 a 1000 megavatios, o MVA, para hacerlo más fácil, en el sentido de que esta línea se debería ya estar construyendo, y si han escuchado, hace poco Proinversión licitó un conjunto de 3 líneas, siendo uno de ellos la línea Niña-Piura, que está en el norte, que es de 500 kV, 87 kilómetros de distancia, y esta línea le falta la segunda etapa que sería de ahí hacia la frontera,
para integrarnos con Ecuador. Y Ecuador está haciendo lo mismo, como pueden apreciar también en este mapa, de tal manera que de 70 MVA pasaríamos a una capacidad máxima, no sé si operativamente, pero al menos máxima, de 1000 MVA, ¿no? Con lo cual las transacciones se tienen que dar teniendo nosotros una máxima demanda actual de cerca de 6.800 megavatios. Siguiente. Y bueno, ese es nuestro vecino del norte, nos falta nuestro vecino del sur. En la siguiente lámina, podemos apreciar que hay también un plan para interconectarnos con Chile. ¿Podrían avanzar la siguiente lámina? Y ahí tenemos dos líneas, la llamada línea corta y la llamada línea larga. La línea corta es aquella que nos uniría solamente desde Tacna, en Los Héroes, hasta la parte de Parinacota, en Chile. Una capacidad de 130 MVA y es la que se está trabajando realmente con Chile, ¿no? En este sentido, esa sería la primera integración que tendríamos con el país del sur física. Pero lo que es ideal y lo que se debería hacer es la que ven de rojo, que es de 500 kilovoltios, también en corriente continua, porque acá tenemos un problema, tenemos diferencia de frecuencias con Chile. Nosotros operamos en 60 Hz y ellos en 50 Hz, entonces no podemos conectarnos en corriente alterna directamente. Y aquí entonces hay un costo mayor y ese costo está en el orden de los 700 millones de dólares, cada uno asume su parte, ¿no? Pero podríamos integrar. ¿Y cuál es el problema con Chile? Que Chile no está en la comunidad andina. Por lo tanto, o se asocia o se adecúa al marco de la comunidad andina para poder hacer transacciones con nosotros y en el futuro tal vez con Colombia, Ecuador, o seguirá aislado de la zona andina. Y entonces ese es el gran reto que estamos trabajando con Chile para llegar a esta interconexión. Y ellos lo saben. Siguiente, por favor. Y por último, esto es parte de una síntesis. Hace poco se llevó un tercer foro técnico regional de planificadores de energía de 10 países y 5 asociaciones que fue en el Perú en octubre, en Lima. En este foro, organizado por CEPAL, ¿no? Trabajan también asociaciones en conjunto, CIER, ¿no? Trabaja OLADE, IRENA, ¿no? También trabajó NARUC de las Naciones Unidas y también como parte de apoyo el BIT, ¿no? Y entonces esto ve un esfuerzo de la región, estuvieron los países de la región centroamericana y sudamericana reunidos en Perú en octubre para ver cómo vamos a crecer en el futuro planificadamente, cómo debemos hacer nuestras integraciones. Y claro, hay diferencias de magnitud. Brasil es muy diferente que hablar de nuestros países, ¿no? Y por eso lo que vemos en estos escenarios, que es una síntesis, vemos que todos están viendo un crecimiento muy grande de energías renovables. Claro, siendo la mayor en la región todavía la hidro, que es la de color rojo, ¿no? Y de ahí vemos que otras van a tener un crecimiento muy fuerte, como puede ser la eólica, ¿no? Sobre todo, y la solar también. Y todos van a tener espacio dentro de este crecimiento. Y ese es el gran problema. Si todos crecemos así y sabemos que hay renovables que no son gestionables y tienen el problema de que cuando no estén, otro tiene que estar, ese otro no necesariamente tiene que estar en el país, puede estar en otro país complementando esa generación que no se da en ese país en ese momento. Y ese es el gran esfuerzo de la integración, buscar esas complementariedades, tanto en agua, en este caso eólica, solar, y también complementariedades con las energías térmicas, que ya no van a operar necesariamente en base, sino también apoyando estas oscilaciones que tengan estas energías dentro de la región. Bueno, eso sería todo lo que tengo que explicar. Gracias. Gracias, Jaime. Bueno, está claro que las interconexiones pues ayudan al mejor aprovechamiento de los recursos energéticos, tanto renovables como fósiles. Y las energías renovables han llegado para quedarse ante el calentamiento global, el tema ecológico. También está claro que los beneficios que se puedan tener con las interconexiones a los diferentes países. Lo que sí habría que ver, y ese es el motivo de la siguiente pregunta, es, vemos que deben existir reglamentos
deben existir procedimientos más allá del tema político o la pintura política que tenga cada país. Debería trabajarse en un horizonte básicamente técnico para ver cómo operan estos sistemas. En ese sentido, yo quisiera preguntarles a ustedes, ¿cómo es que los organismos bilaterales o las comisiones que existen en la región podrían ayudar a que esto facilite la operación, comercialización del sistema interconectado? Aniela, por favor. Ok. Bueno, cuando hablamos de interconexión o de transmisión, no nos podemos olvidar de dos cosas. Uno, energía es un bien económico esencial. Está directamente relacionado con el PIB, directamente relacionado con el índice de desarrollo humano, y todos necesitamos energía para cargar el celular, para cargar el computador, para el crecimiento en general, ¿ya? Transmisión es un mercado, ya dentro del mercado energético, ya que está definido como un monopolio natural, ¿ya? Y siendo también energía un bien económico esencial, este monopolio natural está estrictamente regulado, ¿cierto? Entonces, dentro de la regulación, o de las herramientas que pueden haber en la regulación, ¿cómo los organismos multilaterales pueden ayudar? Yo creo que, y como lo mencionó mi colega acá, Jaime, es en el tema de la expansión, ¿ya?, a largo plazo. Hoy día existen países dentro de la región, ¿ya?, que tienen una expansión en transmisión en un horizonte de 5, 4 años, ¿ya? Y hay otros países que tienen una expansión o una planificación a 30 años. Entonces, yo creo que que si la institucionalidad da para tener organismos de planificación de largo plazo, ya en conjunto, digamos, con todos los países integrantes de la región, podría hacerse un plan de interconexión o de integración del regional o de Latinoamérica, como lo quieras llamar. Creo que es importante considerar que la planificación en transmisión en 5 años no va a solucionar un problema que va a venir, no sé, en 20, 30 años más. Tenemos que considerar también, hay estudios que dicen que el 2030 la capacidad de energía renovable va a ser mayor, o sea, a la que hoy día dice el gas. Entonces, también tenemos que considerar temas sistémicos, etcétera. Entonces, yo creo que los organismos que estuvieran dedicados a la planificación de largo plazo podrían ayudar a esta expansión, digamos, en transmisión a nivel regional o de Latinoamérica. Tus comentarios, Juan, sobre el mismo tema. Sí, por supuesto. Muy en relación a cómo pueden actuar los organismos internacionales, yo lo que puedo decir es que en la parte de IRENA, pues a eso se dedica. Desde el año 2015 existió los países de la región de Latinoamérica externaron la necesidad de que se aceleraran el despliegue de las energías renovables. Este año, a inicios de este año, en enero, se presentó un plan específico para la región, para Latinoamérica, para acelerar todo el despliegue de energías renovables con diferentes puntos. El primer punto es planeación a largo plazo, lo que mencionaba Aniela. No hay manera de tener un desarrollo de los sistemas de transmisión sin un plan verdaderamente a largo plazo, no nada más tapar el problema a 2, 3, 4, 5 años, sino tirar un horizonte de 25, 30 años. De nuevo, esto fue lo que se hizo en Centroamérica. Efectivamente, las pláticas empezaron, me parece que a finales de los años 80 se empezó ya con un plan más en forma a mediados de los años 90, entonces esto lleva muchísimo tiempo poner en la misma sincronía a los diferentes países y sobre todo, a lo mejor ya no queremos mencionarlo, pero regresa el tema, la voluntad política de cada país para pertenecer a un mercado regional
y poner por encima de sus autoridades locales a las autoridades regionales es esencial y sin ello no funcionaría, ¿no? De nuevo, la agencia IRENA se dedica no solo a realizar esa planeación por país o por región, sino también a lo que es la integración de la red de transmisión, a asesorar los marcos normativos, a dar entrenamiento técnico para la integración de energías renovables variables a la red. Es decir, apoya en diferentes instancias y pues apoya también a dar un foro a los países para pláticas regionales y pues echar a rodar el balón, ¿no? Ya, pero Juan, un comentario, si nos podías comentar de tu experiencia que has tenido en Centroamérica. En Centroamérica pues hay diferentes ideologías, o sea, pinturas políticas entre diferentes países. ¿Cómo es que esta interconexión funciona? ¿Funciona plenamente? ¿Ha cumplido con los objetivos con los cuales se diseñaron o hay algo que falta solucionar? Funciona bastante bien, pero obviamente hay piedritas en el camino. No todos los países están contentos o no es de que no estén contentos, pero siempre hay alguna diferencia que tiene que llevarse ante la autoridad regional para poder solucionar esto. También hay países que no terminan de integrarse, que tienen, no quiero decir países, pero países en específico, pero pues sí hay algún problema por ahí con alguno que a lo mejor no quiere completar la red de transmisión, pero en general la gran mayoría de los países opera muy bien, intercambian perfectamente la energía, funciona muy bien el mercado regional y siguen integrando energías renovables a la red de transmisión. Es decir, es un esfuerzo que se echó a andar hace relativamente poco, pero que ha funcionado. Todavía es muy pronto para evaluarlo de manera completa, pero lo que ha funcionado hasta ahora ha funcionado bastante bien. Gracias, Juan. Roberto, sobre el mismo tema. La integración tiene, los retos están en grandes rasgos dos niveles, técnico y normativo. Bueno, también hay uno social y político, evidentemente. De repente el más sencillo relativamente de resolver es el técnico, porque finalmente en las universidades de todos los países los ingenieros electricistas van a manejar los mismos principios, las mismas reglas, los mismos criterios y pueden ponerse y conversan el mismo idioma. Pero no es así del lado social, político, del lado normativo, legal, porque sobre todo en el diseño normativo, siendo algo esencial para que funcione un mercado es que tenga que haber un mecanismo transparente y objetivo de formación de precios para poder programar despacho y hacer conciliaciones de curvas. Y la verdad es que Sudamérica es un muestrario de metodologías para definir precios, costos de despacho. Y eso obedece a muchas razones, pero principalmente al tinte ideológico que estuvo detrás de quienes diseñaron las normas de despacho en cada país. Y ese es un espacio de reto donde efectivamente si pudieran, a través de organismos multilaterales, sean agencias o sean como la comunidades de países, conciliar esto, porque sí va a ser esencial para que realmente funcione y la inversión de los cientos de millones en las líneas de 500.000 voltios y además el convencimiento cultural de que la energía o el compartir energía es compartir comunidad en Latinoamérica, es compartir un bien esencial, no va a funcionar si es que no hay tráfico real y ese tráfico se va a dar en la medida de que los costos de transacción entre los diferentes agentes sean como terminen siendo, si son compradores únicos por país o si son los agentes directamente que salen, no tiene un espacio comparable o una plataforma equivalente para poder hacer negocio. Y ahí es donde forjar compromisos vinculantes que tendrían que venir a niveles de tratados o de acuerdos, si es que son dentro de la comunidad,
desarrollen también ese componente, que es un componente pendiente, claramente. No es necesariamente el primero que debe estar, pero sí es, yo diría que es el caballo que tiene que estar delante de la carreta, porque armar todo sin tener la fuerza que va a ser finalmente el mercado, querrámoslo o no, el que va a hacer que estas experiencias sean exitosas o no finalmente. Gracias, Roberto. Juan, tú que eres representante de uno de estos, del banco del BID, coméntanos tu experiencia y cómo es que apoyas a este objetivo que se tiene aquí en la región. Claro que sí. Un ejemplo, ahora que se mencionaba Centroamérica, si no estoy mal, en el año 2017-2018, un país como El Salvador, más del 25% de la electricidad que se consumió en el país fue importada, gracias al sistema de interconexión eléctrica de Centroamérica, al CIEPAC. Si no hubiera existido ese sistema en ese momento, en ese año, no es porque no tuvieran energía para producirla internamente, pero era mucho más económico importarla de otros países, porque eran excedentes de otros países, que generarla ellos mismos. Y este es un beneficio que se le aportó a los usuarios, a los consumidores en El Salvador en este caso. Así que es un ejemplo muy claro de cómo se puede llegar a un nivel de importación bastante alto, teniendo la infraestructura y teniendo un sistema de integración como el de Centroamérica. Y algo muy importante que también se mencionó, cuáles son los factores de éxito un poco en este caso, y yo creo que la institucionalidad que se fue creando a lo largo del tiempo ha ayudado mucho en este tema. Si bien no es un sistema perfecto, y hay mucho que se puede mejorar, para llegar a este punto, como que les comento, que un país, casi el cuarto de la electricidad que se consume sea importada, ha requerido de unas instituciones a nivel regional. El sistema del CIEPAC tiene un ente regulador regional, tiene un ente operador regional, tiene un mercado eléctrico regional. Y eso es algo que no necesariamente se tiene que trasladar a otras regiones, pero sí garantiza que las reglas se vayan a ejecutar en el largo plazo de la forma más adecuada. Así que yo creo que el tema de la institucionalidad es algo que venimos apoyando desde el banco, como lo llamamos en inglés como un honest broker, como un ente neutral que apoya estos esfuerzos a largo plazo, con los estudios, incorporando las lecciones aprendidas de otros sistemas, para que se hagan las reformas necesarias en la regulación, en la armonización, tanto técnica como regulatoria. Entonces, el tema de integración regional es algo que pasa siempre por la confianza, en generar esa confianza, y el diálogo es un diálogo constante y transparente, es lo mejor que podemos hacer para generar esa confianza a largo plazo. Gracias, Juan. Jaime, desde el punto de vista del regulador, ¿qué esperarías tú de estos organismos multilaterales como apoyo, como, digamos, colaboración hacia una institucionalidad para que estas interconexiones funcionen? Bueno, nosotros hemos estado apoyados a nivel país siempre por los organismos bilaterales, organismos también multilaterales, organismos que también apoyan la integración, como ya lo mencioné de alguna manera. Estamos trabajando fuertemente a nivel de la Comunidad Andina, hemos trabajado en otros foros con CEPAL, OLADE, también con el CIER, ¿no? Y ellos nos ayudan con las experiencias, con los estudios que hacen ellos también a nivel de integración, porque hay muchos estudios que no solamente tienen que ver con integración, tienen que ver con todas las actividades del sector energético. Hay diferencia, y los invito justamente a ir a las páginas web de estos organismos que he mencionado, porque en esas páginas van a encontrar mucho conocimiento y mucho de actualidad sobre lo que está pasando en la región sobre todo, y que los puede ayudar a sacar conclusiones sobre qué es lo mejor o qué deberíamos esperar en el futuro, ¿no? Y claro, la parte de institucionalidad, lo que yo reclamaría a nivel Perú, que nos falta todavía y que sí tienen otros países de la región, es la parte de planificación energética, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos diversidad de recursos muy buenos y nos falta un ente planificador que pueda también trabajar de la mano con los demás países, como ya mencionamos en este foro,
nosotros no tenemos ese ente planificador. Y justamente al tener un planificador, que lamentablemente esa palabra se vio como mala cuando privatizaron en nuestros países la infraestructura, la planificación no significa intervencionismo, significa ver el futuro y para ese futuro asignar los recursos de manera más eficiente. Y eso lo puede hacer el país. Y quien va a construir, quien va a hacer eso es el mercado, el privado. Pero el que debe definir esa política es el país. Y entonces, eso es lo que nos falta a nosotros y creo que con la ayuda de los organismos multilaterales va a ser un mejor futuro para el país, espero. Y bueno, agradezco a todos ese apoyo. Gracias, Jaime. Bueno, como conclusión de esto podríamos decir de que los organismos multilaterales apoyarían mucho en cuanto a fomentar una institucionalidad en las reglas que fomenten la operación, comercialización de los sistemas interconectados. Y finalmente, una última pregunta para finalizar el tema es de que hemos hablado de las energías renovables, hemos hablado de las interconexiones, pero quizás algo que deberíamos comentar es el beneficio que trae a la sociedad en su conjunto. O sea, cómo estas interconexiones de alguna manera ven el bien común de la sociedad a la cual pertenecen todos estos usuarios. Anel, si nos podrías comentar algo, por favor. Sí, durante la jornada hemos comentado varios beneficios, así que voy a repetir algunos como, por ejemplo, eficiencia del uso de los recursos naturales y, por ende, disminución de gases de efecto invernadero debido a la producción de energía eléctrica. Ese es un beneficio para la comunidad. Una interconexión regional o las interconexiones en general tienen atributos sistémicos, digamos que un sistema más robusto es más seguro y más confiable. Lo que mencionó mi colega acá al lado, un asunto de exportación de energía para países deficitarios, que es muy importante, que eso también sería un beneficio que trae la interconexión. Se me ocurren esos tres de momento, no sé si alguien aquí... Sí, creo que no hay mejor ejemplo que el que puso Juan acerca de El Salvador. El hecho de que hayan podido importar esa energía y el costo, el beneficio haya sido trasladado al usuario final, es el mejor ejemplo. Eso y tener la seguridad energética por país en el sentido de saber que si tu capacidad de generación interna falla, puedes depender de importar esa energía. Creo que ahí es donde esa seguridad hacia la sociedad se ve reflejada. Claro, gracias por el comentario. Sí, hay que tener en cuenta que tenemos quizás las necesidades de la sociedad sean un poco diferentes en cuanto a utilizar este recurso, ¿no? Tenemos en el sur unos inviernos bastante crudos que necesitan de calefacción y no tanto en las zonas que están cerca del Ecuador. Ahí tenemos unos veranos muy calientes, de todas maneras tenemos el confort, o sea, la climatización y estas cosas. No sé, Roberto, ¿qué nos puedas comentar? Bueno, creo que se ha dicho casi todo. De hecho, podrían la resiliencia de los sistemas individuales se fortalece muchísimo con las interconexiones. En realidad es como si en el Perú se hizo tanto esfuerzo para tener el país casi completamente interconectado, menos por Iquitos, que está, y algunos lugares muy puntuales, era justamente por eso, por poder tener un uso y una distribución más eficiente de los recursos y además compartir, socializar el costo de un bien que es de todos, que es la electricidad. Pero eso mismo es a otra escala, a un nivel regional, el principal beneficio es la complementariedad, la resiliencia y la simbiosis. No sé si tenga un impacto cultural, y esa es una buena pregunta que me hago a veces, si es que la interconexión regional, el hecho de compartir recursos naturales de esta forma, también tendrá en el futuro alguna contribución
importante a la integración, digamos, social, cultural en la región. No lo sé y digo, o sea, suena lógico, pero como casi todos los seres humanos solo nos preocupamos de presionar el interruptor y que haya luz, nada más. Y la verdad que ignoramos la cantidad de esfuerzos y de historia y de trabajo y de aprendizaje que hay detrás de eso. Pero tal vez ese es la electricidad es el recurso más básico que existe, que es el menos apreciado también por las comunidades y la gente en general. Pienso, pero no sé, esa es mi reflexión final. Gracias por la invitación, dicho sea de paso. Muy interesante el evento. Gracias, Roberto. Juan, tus comentarios desde el punto de vista de los beneficios que trae a la sociedad en su conjunto. Sí, tal vez ya para cerrar, y yo creo que ya lo han mencionado, en el estudio que hicimos hace un par de años de la Red del Futuro, cuantificamos exactamente cuál era el beneficio en términos de reducción de emisiones de CO2 para una mayor electrificación, y en este escenario muy interconectado estimamos que las emisiones respecto a un escenario base iba a haber una reducción de un 14% aproximadamente. Y esto es algo que los países de pronto podrían tener en cuenta también dentro de sus metas de cumplimiento de acuerdos como el de París, de reducción de emisiones, ver cómo la integración les puede facilitar esa transferencia de energía en bajo carbono y dejar de construir centrales fósiles en su propio país, ¿no? Porque pueden tener acceso a energía más barata, seguramente, y más limpia de sus vecinos. Entonces hay un beneficio importante, y obviamente el tema de costos, que ya dependerá del país y del tipo de mercado, de cómo se le transfieran al consumidor final. Pero en términos de costos, emisiones, resiliencia, como se mencionó, son un ejemplo también muy concreto. En Colombia, en el fenómeno del Niño del 2015-2016, lo que evitó, junto con otros problemas que tuvo el sector eléctrico allí, lo que evitó que hubiera básicamente un racionamiento fue la interconexión que tenía Colombia con Ecuador. Y en ese momento, durante un par de meses, 5% más o menos de la electricidad que consumió Colombia vino del Ecuador. Y porque los regímenes eran distintos, el Niño afecta de una forma distinta a Colombia al Ecuador. Así que ahí se vio claramente el beneficio en general para la sociedad de tener esta interconexión entre los dos países. Gracias, Juan. Tus comentarios, Jaime. Sí, solo para cerrar, ya creo que todo se ha dicho. Es interesante lo que viene, tal vez algunos no estemos en ese futuro, es que la ola viene de arriba y viene de abajo. Esa ola son las energías renovables, o sea, la generación que se puede dar en la red, arriba, generando en alta tensión, muy alta tensión, y otra, nosotros como usuarios, produciendo energía desde nuestras casas. Así que eso es un mundo diferente, la electromovilidad y todo, las smart grids, todo es un mundo diferente, y para ese mundo diferente debemos estar integrados. Ese es el mensaje. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Anel, muchas gracias, José, Juan, Roberto y Jaime. Muchas gracias.